Listo. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí. Bien. Bueno, distancia topográfica. Todos los levantamientos topográficos son representados a escala sobre un plano horizontal, ¿sí? Por lo que cuando se mide una distancia entre dos puntos sobre la superficie terrestre, esta debe ser en proyección horizontal, ¿sí? En ''esta imagen, por ejemplo, hagamos de cuenta que este arco vendría a ser la curvatura de la Tierra, ¿sí? La distancia horizontal sería AB', sería lo que nosotros estaríamos midiendo, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco qué diferencia hay entre una longitud y otra. Bien. Sí, como sabemos, la Tierra puede ser considerado como una esfera, ¿sí? La pregunta es, ¿hasta qué punto nosotros podemos admitir que la distancia proyectada en horizontal es igual a la curva, o sea, es indiferente o es totalmente parecida o casi igual a la medición horizontal, ¿sí? O sea, cuando el error entre una distancia y otra es totalmente sin apreciar, digamos, no se lo puede apreciar directamente al error, ¿sí? Casi lo mismo. Esto quiere decir hasta qué punto la Tierra puede ser considerada plana a la hora de tomar distancias horizontales, ¿sí? Ahora vamos a suponer, de acuerdo a la figura que ustedes ven ahí en pantalla, suponemos que conocemos la distancia AB del arco. A ver si puedo poner el cursor. Ay, siempre me pierdo para poner mientras estoy compartiendo la pantalla. Bueno, a ver, acá no está. Ahí está. Bien. Ahí ven la flechita del mouse, ¿no? Sí, profe. Sí, Bien. ¿Ahí la siguen viendo? Sí, señora. Bien, gracias. Bueno, suponemos que conocemos entonces el arco AB, que sería este arco, ¿sí? Conocemos esa longitud. La distancia en proyección sobre el plano horizontal tangente en el punto A sería esta recta AB'. También la conocemos, y la diferencia entre la distancia entre la proyección AB' y la distancia real del arco AB vendría a ser el error, ¿sí? ¿Se entiende? Una cosa es la longitud real del arco y otra es la distancia en horizontal, ¿sí? En una recta. ¿Sí? Esto sería AB', esa recta AB' sería considerando la Tierra plana, y el arco AB sería tomando la Tierra como una esfera, ¿sí? Bueno, de esta figura tenemos que, porque tenemos, digamos, el radio de la Tierra y el ángulo entre el punto A y B, ¿sí? Básicamente tenemos digamos, podemos aplicar radianes, ¿sí? Y trigonometría. Bueno, la longitud AB' puede considerarse como R por la tangente del ángulo alfa, ¿sí? Considerando que esto es un triángulo rectángulo, ¿sí? De ahí viene R por la tangente de alfa, puede ser
podemos determinar la longitud de AB'. ¿Se entendió esto? O sea, este sería un cateto, este sería el otro cateto, y esta es la hipotenusa, ¿sí? Nosotros sabemos el radio y queremos saber AB'. La tangente de alfa sería AB' sobre R, ¿sí? Despejamos AB' y nos queda R por la tangente de alfa. ¿Se entendió? ¿O quieren que lo haga acá en el pizarrón? En el piso, Mejor profe. si lo hace, profe. Bueno. Ahí está. Nosotros tenemos, acá se ve, ¿no? Tenemos R, que vendría a ser, este es el centro de la Tierra, supongamos. R es el radio de la Tierra, este es el arco, bueno, me salió muy feito, y este vendría a ser este sería B, este sería el B', y este sería el punto A, ¿sí? Ahora, y acá tenemos un ángulo alfa, ¿sí? Entre el punto A y B. Ahora, yo puedo considerar un triángulo rectángulo entre, este sería un cateto, este sería el otro cateto, y esta es la hipotenusa, ¿sí? Yo conociendo R y queriendo saber AB', puedo sacar por tangente, la tangente del ángulo alfa, este ángulo, es igual a cateto opuesto, que sería AB', la recta AB', sería esta, ¿sí? Sobre R, ¿sí? Que sería esto. ¿Se entiende? Esto es R, todo esto. Entonces sería, nuestro triángulo es este, ¿verdad? Nuestro triángulo rectángulo. Y este sería los 90 grados. ¿Está bien? ¿Se entendió ahí? Sí, profe. Bien. Ahora, tangente de alfa era AB' sobre R. En la fórmula que les mostraba recién, de acá pasábamos R multiplicando, R por la tangente de alfa es igual a AB'. ¿Sí? Eso sería. Bien. Bueno, como les dije, R vendría a ser el radio de la Tierra, que es 6.367 kilómetros, y alfa, por definición de radián, digamos, alfa, lo podemos sacar directamente. A ver. ¿Se acuerdan cómo veíamos el valor de alfa? En realidad, bueno, ya vimos cómo podemos sacar AB', ¿sí? El valor de alfa lo podemos sacar de acuerdo a la definición de radianes, ¿sí? ¿Alguno se acuerda cuál era la definición de los radianes? ¿Cómo hacíamos para obtener un ángulo?
En realidad acá está distinta. Vieron que dice alfa es igual a 180 sobre pi. En realidad ese 180 era para la conversión, digamos, entre un sistema y otro, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan alguno? Esto venía así. ¿Pueden ver el pizarrón? ¿O quieren que deje de compartir la pantalla? A ver. Ahí se ve perfecto, profe. Bien. ¿Se acuerdan que veíamos, en realidad, en este caso, 180 grados es a pi radianes como el arco AB, no, perdón, como alfa es AR. De ahí venía, ¿sí? Y acá lo que hace es directamente obtiene alfa, como la relación esa, digamos, hace la conversión de radianes a, ¿cómo se llama? A grados. De esa forma obtenemos el ángulo alfa, digamos, es fácilmente de obtener. Y el error directamente se obtiene como la diferencia entre AB' y el arco AB, ¿sí? Sería AB', la longitud, menos el arco AB, ¿sí? Con esto solamente quiero que les quede claro que es posible determinar cuál es la longitud, digamos, real del arco y a la vez cuál es cuál es la diferencia o el error que tenemos entre una medición horizontal, que sería el tramo AB' en este caso, y la longitud del arco con respecto o teniendo en cuenta la curvatura de la Tierra, ¿sí? Ahí está. Bueno, pudiendo obtener entonces la longitud de AB' y el arco, podemos determinar el error, ¿sí? En realidad AB' vendría a ser lo que nosotros medimos con cinta en horizontal. Y AB vendría a ser el arco o la distancia real, la distancia que tenemos de acuerdo a la curvatura de la Tierra. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Bien. Bueno, en esta tabla lo que se hizo es calcular los distintos valores del arco AB, ¿sí? Que veíamos recién. Y de esta forma, bueno, como verán, digamos, se determinan los distintos ángulos, para distintos ángulos, las distancias y la medición, digamos, en horizontal AB', en metros, ¿sí? Y se hace una comparación, o sea, se hace la diferencia entre AB, el arco AB y la longitud en recta,
y se determina el valor del error, ¿sí? 20 menos, perdón, esto es 20.000 metros, y acá 20.000 con 0,658, ¿sí? La diferencia vendría a ser 0,0658 metros, ¿sí? Lo que se hace, bueno, y acá se determina, lo que hace únicamente es dividir el error por kilómetro, ¿sí? O sea, ¿cuál es el error por cada kilómetro? En milímetros, hace una conversión en milímetros. Bueno, y acá expresa, digamos, los errores de esta forma, ¿sí? Pero vamos a prestar atención a estas primeras 4 columnas, ¿sí? A los 20 metros el error es de 0,0658, ¿sí? No es muy, estamos hablando de esto de metros, ¿sí? Serían, nada, 20.000 metros, 6 centímetros, no es nada, a ver. 6 milímetros sería, no es nada, ¿sí? Ahora, los 25 ya sería 0,1285 metros, ¿sí? Ya va aumentando. A los 30 metros es 0,222, a los 35 es 0,3525 y a los 40 es 0,5263. Ahora, ustedes ven que a medida que aumenta la longitud que nosotros medimos horizontalmente, aumenta el error, ¿sí? Ahora, ¿hasta qué punto sería aceptable un error, o hasta qué distancia es aceptable un error de acuerdo a la precisión que también tienen nuestros instrumentos de medición, ¿sí? Siempre hay que hacer esa comparación, porque si nuestros instrumentos de medición nos dan un error de 3 centímetros y podemos llegarnos hasta los 35 metros y no va a ser apreciable, digamos, la diferencia entre uno y otro, ¿sí? O sea, vamos a estar en el mismo error del arco con respecto al error de medición de la cinta. Entonces, como que no va a tener mucho sentido, digamos, ir corrigiendo el arco de la Tierra si también no tenemos un error muy, o sea, no estamos siendo muy precisos en la medición con cinta, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta. ¿Se entendió más o menos? Acá nos da un ejemplo. Sí. Profe, en eso está en el apunte. Sí, está todo en el apunte. Buenas tardes, pastores. Estamos conectados. Bueno, acá nos da, por ejemplo, dice, considerando que los modernos instrumentos para la medición de distancia nos pueden dar precisiones de hasta 5 milímetros por kilómetro, hace la comparación del error prima, ¿no? Milímetros por kilómetro. Es 5 el error, ¿sí? 5 milímetros por kilómetro en este tipo de instrumento. Entonces, podemos decir que midiendo a los 25.000 metros podemos aceptar este error sin tener en cuenta la curvatura de la Tierra, ¿sí? Es solamente eso, es ir comparando el error del instrumento con el error a la hora de determinar, digamos, la longitud, ya sea en horizontal en comparación con la longitud teniendo en cuenta la curvatura de la Tierra, ¿sí? Ahora, en el caso de las cintas métricas, el error en sí de la medición con cinta métrica es más grande. Acá lo compara en el apunte con 1 en 10.000. Perdón, 100.000. Entonces, ¿qué sería este? El penúltimo. Entonces nosotros podemos medir hasta los 35.000 metros y no tendríamos problemas de medir con, digamos, con cinta hasta esa longitud sin corregir respecto a la curvatura de la Tierra, ¿sí?
¿Se entendió más o menos? Es ir comparando el error de los instrumentos o de la forma de medir con el error que tenemos acá con respecto a la curvatura de la Tierra. Es solamente eso, digamos, un planteo de ver hasta qué punto es necesario ser tan preciso y calcular la longitud del arco y no en línea recta para tener, digamos, un error apreciable o admitible, digamos. Bien. Bueno, ahora vamos a ver lo que es medición de distancias con odómetro, ¿sí? Bueno, como mencionábamos recién, el odómetro es estas rueditas que están viendo ustedes en la imagen, que esta rueda, a medida que va girando sobre la superficie, va convirtiendo el número de revoluciones de esta rueda lo va convirtiendo en distancia, ¿sí? Y esta puede ser leída directamente en esta pantallita que aparece ahí, ¿sí? Directamente aquí nos va indicando la longitud en metros, ¿sí? A pesar de ser un instrumento rápido y fácil de usar, la precisión, digamos, es limitada, por lo que básicamente se utiliza para el chequeo de distancias realizadas por otros métodos, o cuando no se requiera, digamos, demasiada precisión a la hora de medir, ¿sí? Y el uso básico, como dijimos al principio, es, por ejemplo, que se lo ve mucho cuando en obras viales, como para determinar, digamos, a grosso modo alguna longitud, o se hace en los relevamientos cuando hay un accidente vial, o digamos en algo, digamos, al ser tan fácil de usar y rápida la medición, es muy usado, ¿sí? En este caso, la máxima precisión relativa que se puede lograr en la medición de distancias con odómetro es de 1/200. A ver si vemos acá. Es como que podemos llegar a medir hasta los 40 metros y no va a haber 40.000 metros y no va a haber diferencia, ¿sí? En el caso del odómetro. Ahora vamos a pasar a ver medición de distancias con cintas de acero, ¿sí? Ahora, habíamos visto anteriormente que las cintas eran instrumentos simples de medición en topografía, ¿sí? La precisión de la medición de distancias con cintas métricas depende de las condiciones de calibración que tenga cada una de acuerdo al fabricante, ¿sí? Difícilmente en el campo vamos a poder obtener digamos, tal cual las condiciones que exige el fabricante para garantizarnos la longitud exacta que nos indica la cinta, ¿sí? Eso habíamos visto más o menos, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Bien. Pero además también a la hora de medir, en el proceso de medición, solemos arrastrar otros errores que son propios, digamos, de la medición en sí, ¿sí? Y estos errores se pueden, digamos, hay varios errores, porque están estos, digamos, a la hora de medir, que, digamos, aplicando ciertas técnicas podemos llegar a reducirlos, no eliminarlos, pero sí reducirlos, y después hay otros que no son tan predecibles y son más difíciles de detectar, ¿sí? Y de corregir también. Y estos vendrían a ser los errores que le llaman groseros, y estos se cometen, digamos, generalmente por distracción o por falta de concentración en el trabajo, digamos, es un error humano, por así decirlo, ¿sí?
que suele pasar. A estos errores los podemos entonces dividir en tres grandes grupos. Entre ellos tenemos errores sistemáticos, errores aleatorios y errores groseros. Entre los sistemáticos pueden ser errores por pendiente, por graduación, por temperatura, por tensión y por catenaria. Eso más o menos habíamos visto cuando vimos la cinta en sí, ¿sí? Luego tenemos los errores aleatorios, que también pueden ser por pendiente, por temperatura, por tensión, por catenaria, y alineación y verticalidad del marcado, ¿sí? Ya vamos a ver cada uno de ellos. Y luego tenemos los errores groseros, que puede ser confundir marcas en el terreno, errores de lectura, errores de anotación, y por último, errores aritméticos al sumar distancias parciales, ¿sí? Cuando normalmente estamos en campo, anotamos y hacemos cálculos así mentales y puede ocurrir que haya un error, ¿sí? O que nos confundamos, ¿sí? Ahora, los errores de pendiente, temperatura, tensión y catenaria pueden ver que aparecen tanto en los errores sistemáticos como en los aleatorios. Esto es debido a que, aunque sean corregidos sistemáticamente, existe la posibilidad de error en la determinación de los parámetros de corrección, por ejemplo, en la medición de la pendiente o de la temperatura, ¿sí? O sea, puede ocurrir que corrijamos los errores sistemáticos, pero aún así tengamos errores aleatorios, por eso aparecen tanto en los sistemáticos como en los aleatorios. Ya vamos a ir viendo cada uno de ellos, ¿sí? Vamos a empezar viendo la corrección de errores sistemáticos, ¿sí? El primero, corrección por pendiente, ¿sí? Las distancias topográficas, entonces, son distancias proyectadas sobre un plano horizontal, ¿sí? Como veíamos recién. Acá está dibujado, esto vendría a ser la superficie del terreno, y la distancia horizontal sería esta DH, ¿sí? Esta sería la topográfica. Luego tenemos las distancias verticales, ¿sí? ¿Se entiende más o menos el dibujo? Sí, profe. Bien. En el proceso de medición, dependiendo del tipo de terreno que tengamos y de la longitud del tramo que vamos a medir, la distancia puede ser medida directamente en la proyección horizontal. O sea, si esta pendiente no es muy alta, si la distancia no es muy larga, y directamente podemos medir esta distancia horizontal con cinta, ¿sí? O también lo que puede ocurrir es que midamos la distancia inclinada, como en la imagen que vemos en la imagen B, que vemos a la derecha, ¿sí? Este sería el terreno, el punto A y B, y esta vendría a ser la distancia inclinada, ¿sí? Casi paralela al terreno, digamos, ¿sí? Bien, para medir directamente la distancia horizontal es necesaria la utilización de un nivel de mano o un nivel, digamos, que tengamos para poder chequear la horizontalidad de la cinta, ¿sí? O sea, nosotros podemos usar un nivel de mano y directamente verificar si la cinta está totalmente horizontal, y bueno, y en ese caso, en la distancia entre el punto A y B es directamente la distancia topográfica, o sea, la distancia horizontal. ¿Sí? En el caso de que se mida la distancia inclinada, es necesario medir la inclinación de la cinta o la distancia vertical, que sería el dB, ¿sí? O el desnivel, entre los puntos para poder calcular la distancia horizontal, ¿sí? Nosotros vamos a tener
entre A y B, la distancia inclinada, ¿sí? Necesitamos saber cuál es la diferencia de nivel entre el punto A y B, que sería este DB, ¿sí? Y lo que podemos hacer ahí es determinar, digamos, a través de un cálculo, cuál es la distancia horizontal, ¿sí? Bien, ahí les muestro la fórmula. La distancia horizontal la podemos calcular como DI, que sería la distancia inclinada, por el coseno de alfa, ¿sí? Ya lo vamos a hacer en el pizarrón, así nos queda claro. Y la distancia horizontal sería por el seno de, perdón, alfa, teniendo en cuenta que alfa es el ángulo de la inclinación de la cinta, ¿sí? Y otra forma de calcularla vendría a ser con el seno de phi, que sería el ángulo cenital, ¿sí? De acuerdo a lo que estamos midiendo. Y otra forma de calcular es como la raíz cuadrada de la distancia inclinada al cuadrado menos la distancia vertical al cuadrado. Ahora vamos a verlo. Y de paso hacemos un ejercicio. Ven, igual pueden ver simultáneamente la pantalla y la presentación, el pizarrón y la presentación. Sí, profe, te ve dos cosas. Bien. Profe, Sí. ¿puedes repetir la pregunta? Ah, sí, pueden ver bien el pizarrón teniendo yo la pantalla compartida. Ya me fijo en la opción, porque yo visualizo únicamente la presentación. No, entonces ya lo saco. No está problema. No logro ver la pizarra. Bueno. Ahí. Por ejemplo, yo estoy en el teléfono, si lo puedo ver completa, digamos, porque justo en la pantallita donde sale usted, profe, lo toca ahí, se agranda y queda chico Queda chica la presentación. Bueno. Sí, por teléfono, no sé si no compro. Sí, es que hay una opción y no me acuerdo, creo que es en vista, puede ser. Una es vista del hablante, bueno, yo porque soy la Claro, déjalo fijo, digamos. administradora, pero en realidad creo que se puede. Bueno. Bien. Voy a hacer entonces acá el terreno. Sería el punto A y B. Siempre esto es vertical. A ver. ¿Sí? Y la distancia sería esta, el DI. Por acá. DI. Este vendría a ser el ángulo alfa, que sería la inclinación de la cinta. Y después tenemos este otro ángulo.
que sería el ángulo cenital, y sería como el ángulo en vertical, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos teodolito? Y esta, bueno, no está muy horizontal. Ahí está. Esta vendría a ser la distancia horizontal. ¿Sí? De acá a acá. ¿Estamos? Ahora, primero nos dice que DH es DI por el coseno de alfa, ¿sí? Veamos. Tenemos acá, vamos a proyectar esto, ¿no? Podemos considerar este triángulo, ¿sí? Se lo marco en rojo el primero. Y de ahí, ¿sí? ¿Se entiende? Ahí estaría nuestro triángulo. Si nosotros queremos calcular el coseno de alfa, ¿cómo sería? ¿Cómo lo harían ustedes? Teniendo en cuenta este triángulo, ¿sí? ¿Están viendo? Mita, ahí está. Estamos analizando, profe. Bien. Recuerden, este es el ángulo, este vendría a ser el triángulo, ¿sí? ¿Cómo calcularían ustedes el coseno del ángulo alfa? ¿Cuál era la definición del coseno? Cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿sí? ¿Cuál sería el valor del cateto adyacente? Está B. ¿Cómo? No sé si lo llegan a ver, pero esta es la distancia horizontal. Esta distancia horizontal es la misma, digamos, que el cateto adyacente, ¿sí? Es exactamente la misma. Entonces podemos calcular cómo, se lo ve, ¿no? D Esta distancia de H es esta misma distancia, ¿sí? sobre la Distancia- hipotenusa es. No, la hipotenusa sería el lado más largo, porque este es el triángulo, este es el ángulo de 90 grados, acá tenemos 90 grados, este es el ángulo, el cateto opuesto es este, el cateto adyacente es este, y la hipotenusa es este, que es DI, ¿sí? Por eso. O sea que Está bien. sería DI sobre la hipotenusa. No, O no el ve cateto DH sobre sería el cateto adyacente sobre hipotenusa. Sí. La definición de Ahí. coseno era cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿sí? Entonces sería DH, que sería el en H allá cateto arriba. adyacente, sí, por eso se la hice más grande, la distancia horizontal, ¿sí? Sobre la distancia inclinada, que sería esto,
¿sí? Que sería nuestra hipotenusa. Entonces, de esta forma, pasamos multiplicando la distancia inclinada por el coseno El ángulo. del ángulo alfa, que sería la inclinación de la cinta, nos da la distancia horizontal. ¿Sí? Ujú. ¿Se entiende? Bien. Otra forma de calcular era a través del seno de este ángulo, ¿sí? Que era el ángulo cenital, un ángulo vertical, ¿sí? Este ángulo, recuerden, alfa era el ángulo de la inclinación de la cinta, ¿sí? Con respecto al horizontal, cuánto se inclinó la cinta, y este vendría a ser con respecto al eje vertical del aparato que estamos midiendo el ángulo. ¿Sí? En realidad un eje, con respecto a un eje vertical, ¿sí? Este ángulo, la fórmula, entonces, lo calcula con el seno de ese ángulo. ¿Sí? ¿Cómo lo harían? El cateto. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Ujú. Sí. Acá me voy a dibujarles la distancia vertical. Que sería esta. De distancia vertical. Bien. Está bien. Es lo mismo, pero en realidad usa el seno del ángulo phi, ¿sí? Y se calcula, digamos, lo mismo, digamos, despejando sería DI por el seno de phi. Sería la distancia horizontal directamente como DI por el seno de phi. Y ahora, Profe, sí, ¿de dónde saco la distancia horizontal? es esta, es la que tenemos acá. Ah, ya está. Es la misma de hace rato, la de ahí que veo. Ujú. Sí. Bien. Ahora, también podemos calcular la distancia horizontal como directamente ya trabajando sobre este triángulo, ¿sí? Se los dibujo acá en verde. ¿Sí? Esta sigue siendo la distancia horizontal, ¿sí? Estamos hablando de todas líneas paralelas entre dos puntos, ¿sí? Que tienen la misma distancia. Y en este caso podemos sacar la inclinada, que sería, vendría a ser la hipotenusa, que sería la línea recta que une A y B, ¿sí?
Bien. Considerando que esto es igual a DI y esto es igual a DH, podemos calcular directamente aplicando Pitágoras, ¿sí? La distancia horizontal es igual a la raíz de DI al cuadrado, la distancia inclinada al cuadrado, menos la distancia vertical, que sería esto, al cuadrado. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esto venía de que dh al cuadrado, en realidad esto viene así, dh al cuadrado es igual a, ¿llegan a ver ahí? Sí. Dh al cuadrado, perdón, más, estamos hablando de este cateto, más db al cuadrado, la distancia vertical al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. La hipotenusa era la distancia inclinada. ¿Sí? Ahora, como nosotros necesitábamos calcular el dh al cuadrado es igual a di al cuadrado menos db al cuadrado. Y si paso la raíz, llego a la misma expresión. ¿Sí? ¿Se entiende? Viene de Pitágoras. El mismo triángulo rectángulo, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Se entendió ahí? Ya vamos a hacer un ejemplo. Bien. Bien. También tenemos un terreno y dos puntos A y B. En vez de recargar por las dudas. Damián, Bien. Tenemos, como decía, el punto A y B. Vamos a necesitar esta distancia, que sería la horizontal de H. Y tenemos la distancia inclinada DI es igual a 28,427. Y el ángulo alfa es 3 grados 20 minutos. ¿Sí? Nos pide calcular la distancia horizontal entre los puntos A y B, conociendo el ángulo de inclinación de la cinta, que sería el alfa, y la distancia inclinada. ¿Sí? ¿Se entiende?
Podemos aplicar directamente lo que vimos recién. Si yo proyecto esta línea horizontal, esta línea es igual a la distancia horizontal, ¿sí? Y acá tenemos nuestro triángulo. Cada uno de los catetos que pasa por el punto B, digamos, la distancia horizontal y la distancia inclinada. A ver si me sale. ¿Sí? ¿Se ve ahí en rojo? Yo no veo bien, pero te sigue. ¿No se ve bien? ¿Cómo calcularían? Estos serían los 90 grados, ¿no? Lo marco así siempre. Tenemos un triángulo rectángulo, tenemos el valor de la hipotenusa, que es la distancia horizontal, y necesitamos saber el valor de uno de los catetos. ¿Cómo sacarían la distancia horizontal? Habíamos dicho aplicando el seno o el coseno, conociendo el ángulo alfa. ¿Cuál de los El dos dicen? coseno. Perfecto, el coseno. ¿Sí? Coseno del ángulo alfa, ¿a qué es igual? A la distancia I puso arriba. A la distancia H sobre la distancia I, ¿puede ser? Exactamente. La distancia en horizontal sobre la distancia inclinada. ¿Sí? De I lo conocemos, alfa lo conocemos, necesitamos saber cuánto vale DH. ¿Sí? Pasa la de I para multiplicando. Perfecto. DI por el coseno de alfa es igual a DH. DI vendrían a ser los 28,427 por el coseno, perdón, de alfa, que es 3 grados 20 minutos. ¿Sí? Este nos va a dar el valor de DH. ¿Tiene alguno para calcular? Entre paréntesis el ángulo por las dudas. Sería 28,427 por el coseno de 3 grados. Profe, Sí, 20 minutos. 28.37, ¿me sale a mí, puede ser? Sí. Entonces la distancia horizontal es 28,379, ¿puede ser que le dé o no? 37, sí. ¿Algún número más después del 37? ¿Después del 7? 89. Sí. Bien. Entonces lo redondeamos a 9. Está bien entonces. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Están? Sí. Bueno, como verán, siempre trabajamos sobre lo mismo, ¿sí? Triángulos, seno, coseno, tangente.
Bien. Vamos a ver otro. Bueno. También tenemos terreno, un punto A, un punto B. La distancia inclinada, que en este caso es de 47,531. Pero además, bueno, acá sería esta la distancia horizontal de H. Y tenemos esta medida, que son 2,821. Sería la distancia vertical, ¿sí? Bien. Tenemos entonces la distancia inclinada entre el punto A y B, que es lo mismo si yo uno directamente los puntos en una línea recta, ¿sí? Esta línea irregular, recuerden que es el terreno, ¿sí? Si yo uno entre A y B con una línea totalmente recta, sería la distancia inclinada, ¿sí? Tenemos acá la distancia vertical y nos pide determinar cuál es la distancia horizontal, ¿sí? Entre los puntos A y B. ¿Cómo calcularían en este caso, sí? Tengo, bueno, de nuevo les dibujo, esto lo anoto en otro lado, el borrador y uso el dedo. Estamos. Esto era entonces 2,821. ¿Sí? El triángulo que estamos hablando ahora es este, ¿sí? Tengo el valor de la distancia vertical, que sería uno de los catetos. Tengo el valor de la hipotenusa, que sería la distancia inclinada, y necesito saber el valor de DH, que sería el otro cateto. ¿Cómo calcularían ustedes la distancia horizontal? ¿Usando el seno, profe? No, porque no tengo ningún ángulo. Solo sé que es un triángulo rectángulo. Recuerden que vimos que trabajamos con el seno, con el coseno y con Pitágoras. Los catetos, profe. Sí, ¿cómo lo haríamos? A ver. Este le llaman dB, ¿no? ¿Se acuerdan que Pitágoras decía la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa? Entonces,
Si yo hago esto al cuadrado más esto al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Sí? Sí, De esa y después forma, despejaría de A y de H. claro, sería dh al cuadrado más db al cuadrado Es igual igual a la a raíz di al cuadrado. de I Primero, al ¿no? cuadrado. Sí, Ahora, yo necesito saber cuál es el valor de dh. Entonces, despejamos primero dh. ¿Sí? db lo conozco, es 282,1 y di lo conozco, es 47,531. ¿Sí? pasa restando. dh al cuadrado va a ser igual, db pasa restando. Ajá. Queda entonces di al cuadrado menos db al cuadrado. Y después le queda la raíz. Claro. di al cuadrado menos db al cuadrado, raíz. ¿Sí? Bien, hasta ahí ven, sí. Acá sería raíz de i, que serían los 47,531 al cuadrado menos 2,821 al cuadrado, que sería el valor de db, ¿sí? ¿Alguno lo puede Profe, hacer? Sí. 2259.19 me sale 47,31 al cuadrado. A ver. Y puede hacer directamente, puedo usar el paréntesis, así directamente lo resta. 47, para no anotar el número tan largo, 47,53 al cuadrado menos 2,821 al cuadrado. Creo que no hace falta paréntesis. Pero la operación de dentro de la raíz, ¿cuánto le da? O sea, 47,531 al cuadrado menos 2,821 al cuadrado. Estaría bueno que vayan haciéndolo en la calculadora, así de paso se acostumbran a usarla y vamos corroborando si da o no da. A mí me da 2251.23. Bien, y ahora aplíquele raíz a ese valor. 47.44. Perfecto. Bien, Damián, sos, ¿no? El que está... Sí, profe. Bien. 47,44. Así es, profe. Bien. Ese sería... perdón, le cambié. La distancia horizontal. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Obviamente, también como en el caso del que veíamos al inicio con respecto a la curvatura de la Tierra, a la hora de determinar, digamos, con qué precisión o cuál es la precisión que vamos a aceptar,
tendrá en cuenta de acuerdo a la inclinación. Por ejemplo, cuando tenemos, digamos, una inclinación muy pequeña, quizás no haga falta hacer esta verificación, ¿sí? O esta determinación de la distancia horizontal. Quizás ya la distancia inclinada sea muy similar a la distancia horizontal, entonces, digamos, va a ser aceptable el error. Pero cuando tenemos pendientes muy grandes, ahí sí, digamos, ahí hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Y también podemos hacer lo mismo con el cinta, determinar cuál es el error que tenemos en la medición del instrumento y compararlo con el error que tendríamos para convertir, digamos, la distancia inclinada en distancia horizontal directamente. No convertir, sino determinar la distancia horizontal, como vimos en los ejemplos que hicimos recién. Bueno, por ahora vamos a llegar hasta acá. Después vamos a seguir viendo las correcciones que se hacen de acuerdo a los diferentes errores que pueden aparecer, ¿sí? Eso ya vamos a seguir viendo mañana. Bueno, profe, muy bien. Estoy por el ojito. Aguirre Castro, no. Albornoz María, sí. Ariel, sí. Asís, Bravo, Presente. Claudia, sí. Pablo, Godoy, sí. Presente. Gerardo, sí. Luna Damián, sí. Moreno Mauro, sí. Presente, profe. Pedraza, sí. Diego. Samantha, Presente, profe. Ruiz, Anabel, y Aguilera, Luini, sí. Bueno, nos vemos mañana. Que anden muy bien. Igualmente. Chao, profe. Chao.